Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con nuestra clase. En la última clase hablamos de los requisitos de la demanda. Bueno, primero hablamos de la procedencia del amparo indirecto, luego hablamos de los requisitos de la demanda. Ahí conviene señalar que previamente a la interposición de la demanda nosotros debemos tener bien claro quién va a ser el quejoso, qué derecho humano estamos considerando que se está violentando por el acto de autoridad, tener en mente y luego en papel los nombres y domicilios de los terceros interesados, es decir, estar preparados para lo que vamos a hacer, tal vez mañana, tal vez el mismo día en la tarde, pero que lo vamos a hacer en un futuro inmediato. Tener igual en mente qué es lo que vamos a reclamar exactamente, cuál va a ser nuestro acto de autoridad, si efectivamente se trata de un acto de autoridad, si está violentando, transgrediendo un derecho. A lo mejor al leer un oficio, una resolución me emociono y creo que me está afectando un derecho y a la tercera lectura veo que no es así y entonces reconsideraré, ¿verdad? Pero ese pensamiento o ese que voy a reclamar me tiene que hacer pensar en si estoy realmente frente a un acto de autoridad que me cause un agravio, un perjuicio, un menoscabo en mi esfera de derechos, ¿sí? Y ir teniendo la idea de cómo voy a redactar ese acto reclamado. Tengo que saber previamente, desde luego, el nombre correcto de las dependencias donde trabajan esas autoridades responsables, que siempre yo diría el 99.9 de los casos son órganos del Estado, son entes del Estado, son órganos que participan, que forman parte de la administración pública, sea municipal, estatal o federal, tener su nombre correcto para así señalarlo. Igualmente saber si en un momento determinado tendré que ofrecer pruebas y qué tipo de pruebas voy a presentar e irlas preparando. Si las tengo preparadas ya cuando hice mi demanda, pues ofrecerlas correctamente, ¿sí? Después, sobre todo tratándose de pruebas, pues tengo que acreditar la existencia del acto reclamado. Es decir, si ya tengo la copia del oficio que me está notificando, de la resolución o del acuerdo, tener mi copia certificada o mi copia autorizada o lo que me dejó la autoridad, ¿sí? Y ese documento pues lo puedo ofrecer desde la presentación de la demanda. No tengo que esperarme a después, qué tal que lo traspapele, que se me pierda, que por alguna razón después no lo encuentre, lo puedo ofrecer desde ese momento. Las pruebas documentales se pueden ofrecer desde el momento en que se presenta la demanda, ¿sí? Entonces, saber qué pruebas en su momento podré ofrecer. No nada más la documental se puede ofrecer. Cuando veamos la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia, vamos a ver que se pueden ofrecer otro tipo de pruebas, como la testimonial, la pericial, la inspección judicial. Y esas pruebas tienen que ser preparadas previamente, tienen que estar preparadas debidamente, tienen una temporalidad y tienen formalidades. No las puedo ofrecer de un día para otro o en el momento de la audiencia, ¿no? Dice la ley que por lo menos con 5 días, y siempre les pongo la mano así, 5 días de anticipación, sin contar el día del ofrecimiento,
ni el día señalado para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Así lo quiso el legislador, así lo señaló el legislador. Bueno, tenemos que respetar esa forma o esa formalidad. Y en tratándose de esas pruebas, pues tendré que designar peritos en la pericial, designar testigos, a quienes propongo como testigos. Solamente se autorizan 3 por cada uno de los hechos que yo señale en mi demanda. Solo 3 testigos por cada uno de los hechos. Proporcionar los nombres, los domicilios de esas personas que van a ser mis testigos. Se trata de la inspección judicial, pues entonces tengo que indicar qué es lo que pretendo acreditar o probar con el desahogo de esa prueba y en qué lugar se tendría que desarrollar o desahogar esa prueba, ¿sí? Entonces, el juzgador, si lo hacemos así correctamente, seguramente no nos va a requerir, porque si nos falta algo, si estamos fuera de tiempo, pues esas pruebas se van a declarar desiertas. Ese ofrecimiento de pruebas no va a tener ninguna validez, ¿sí? Entonces tenemos que ser cuidadosos, lo vamos a ver cuando hablemos de la audiencia constitucional, que se denomina audiencia constitucional de pruebas, alegatos y sentencia, ¿sí? Finalmente, antes de interponer mi demanda, ¿qué tengo que haber pensado? Pues si voy a pedir o no voy a pedir la suspensión. Y si la pido o la solicito, ¿para qué la quiero? ¿Qué es lo que se va a paralizar o a suspender con esa determinación? Y así le podemos ayudar al juzgador a que tenga mejor conocimiento de nuestro asunto y a que esté completo y no nos vaya a prevenir para que aclaremos esa demanda, ¿sí? Entonces, además luego ya vendrán, además los requisitos que sería el artículo 108, ya los vimos en la clase pasada. Esos requisitos, ¿cuáles son? El nombre y domicilio del quejoso. A veces por las prisas, ustedes dirán, nunca pasa que se le olvide poner el domicilio. Efectivamente, casi nunca pasa que olvide poner el domicilio. A veces olvida poner el interior, olvida poner la calle, si es norte o sur o si es colonia X. Porque Miguel Hidalgo o Benito Juárez, la calle Miguel Hidalgo o Benito Juárez en todas las poblaciones hay. Casi en todas las colonias tienen una calle que se llame así. Entonces tiene que ser preciso al señalar el domicilio donde quiera que se le vaya a hacer las notificaciones, ¿sí? Les decía yo que puede señalar su domicilio particular, pero también puede señalar el domicilio convencional, el que le conviene a él por prontitud, por rapidez, porque el abogado sepa primero qué es lo que está pidiendo el juzgador y posteriormente se lo manifieste así a su representado, ¿sí? Entonces le llegarán primero las notificaciones al licenciado que lo asesora y él hará lo que crea conveniente y seguramente si es aclarar una demanda, elaborará el escrito de aclaratorio de demanda y se lo llevará al gobernado o le pedirá que vaya al despacho para que firme ese escrito, ¿sí? Es su abogado autorizado, pero no es su representante legal ni su apoderado. Por lo tanto, él no puede aclarar la demanda por su propio derecho. Tiene que ser el propio, y aquí repito la palabra, el propio gobernado, quejoso, el que haga el escrito aclaratorio de demanda, ¿sí? Por eso es bueno que pensemos, ¿por qué me da 15 días la ley de amparo, la Constitución? ¿Por qué me dice que 15 días para interponer el amparo? Pues bueno, primero para que leas bien ese oficio, ese acuerdo, esa resolución, determines si efectivamente te está causando un daño, un perjuicio, un menoscabo en tu cúmulo de derechos, que lo sepas bien, lo tengas bien clarito, y luego
para que vayas reuniendo esos elementos que se van a requerir para formular tu demanda de amparo. ¿Sí? Nombre y domicilio del tercero interesado. Bueno, si los tiene, si los sabe, lo señalará así. Si desconoce quién es el tercero o que exista tercero y desconoce su domicilio, pues tendrá que llenar ese renglón diciendo bajo protesta de decir verdad, desconozco los requisitos o el nombre y el domicilio de los terceros, de quienes pudieran ser terceros interesados. Respecto a las autoridades responsables, tiene que ser el nombre de la dependencia, el director de, el jefe de, el presidente municipal de, ¿sí? El presidente de la República, el Congreso de la Unión, la legislatura estatal del Estado, con el número romano que le corresponda. Entonces tenemos que, en ese aspecto tenemos que conocer y saber muy bien el nombre de la autoridad que está emitiendo el acto reclamado. ¿Sí? La norma general, acto o omisión que de cada autoridad se reclame. Yo les decía el otro día, si es un oficio, pues ese oficio debe tener un número de oficio, quizá un número de expediente, y deberá estar firmado por un jefe o un director de algo. Y entonces, y tendrá una fecha. Esos elementos se los tengo que dar yo al juzgador. Acto reclamado. El oficio número tal, de fecha tal, dictado en el procedimiento tal por X autoridad, en el que, ahí puedo transcribir la parte que considero que me está haciendo lesiva a mis derechos. ¿Sí? Ese sería el acto reclamado. Si se trata de una ley, pues tengo que señalar el nombre correcto de esa ley, la fecha en que se publicó y el medio en el que se publicó. Y señalar qué artículo, qué párrafo, qué inciso, qué subinciso, qué renglón es el que considero que vulnera mis derechos fundamentales. ¿Sí? Tengo que ser así bien preciso. Si yo digo, señalo como la inconstitucionalidad del Código de Comercio de fecha tal, me van a decir, no, espérame tantito. Permítame. Todo el código no puede ser inconstitucional. Dígame usted qué artículo le causa daño, si tiene fracciones, qué fracción, si tiene incisos, qué incisos, si tiene subinciso, cuál, dónde está el renglón que a usted o la parte que a usted le cause un agravio, un perjuicio o un menoscabo en su cúmulo de derechos. ¿Sí? No es válido señalar como inconstitucional toda una ley. Por eso dice la ley de amparo ahora normas generales, es decir, una disposición, un artículo, un precepto, como le quieran denominar. Así se denominan, artículo, precepto, con su, entonces puede ser en todo su contenido, en una parte X bien definida, y así lo tengo que señalar, para que el juzgador sepa cuál es la norma que yo estoy combatiendo. ¿Sí? Entonces, hay que ser precisos, hay que ser exactos en ese señalamiento. Y luego dice como otro requisito, bajo protesta de decir verdad, deberá narrar los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado. En la práctica, generalmente el abogado lo hace por capítulos y entonces dice, capítulo de antecedentes, e inicia, bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los hechos que constituyen antecedentes del acto reclamado son estos, y los va enumerando. Soy fulanito de tal, una persona que se dedica a tal actividad. Al desempeñar esa actividad, tengo que hacer el pago de impuesto al valor agregado. Con fecha tal, lo va haciendo, va enumerando, normalmente va enumerando esos hechos. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5.
hasta donde quiera llegar, ¿sí? Cuenta la historia de su situación, de por qué se está viendo en esa situación. Cuando viene un acto, por ejemplo, en la materia fiscal, bueno, alguien podrá decir, bueno, yo soy un empleado de tal empresa, no estoy obligado a la presentación de declaración, ignoro por qué la autoridad me esté determinando este crédito fiscal. Y este crédito fiscal se refiere al IVA, al impuesto sobre la renta, al de nóminas, es decir, al que se refiera, ¿sí? Y ya en sus conceptos de violación, ya en otro capítulo, en sus conceptos de violación dirá, oye, pues si yo no soy causante, ¿cómo me estás cobrando un impuesto al que yo no estoy obligado? Si yo me dedico a esta actividad, ¿por qué me estás cobrando? ¿Sí? Pero eso ya será en su concepto de violación, en su argumento lógico jurídico. Bueno, no se les olvide que debemos decir los hechos o los antecedentes del acto reclamado bajo protesta de decir verdad. Fíjense en la materia penal qué pasa, o qué pasaba en el anterior sistema. Un acto reclamado. Señalo como acto reclamado la orden de aprehensión de por X autoridad. Hechos. Soy una persona dedicada a mi familia, trabajo en tal cosa, de tal hora a tal hora, regreso a mi casa, a la mañana siguiente voy a mi trabajo. Ignoro de dónde haya surgido esta orden de aprehensión. Es decir, que siempre se señalaban o se manifestaban como gente de bien, gente que no tenía una liga con alguien más de donde se pudiera desprender que cometió una conducta ilícita. ¿Sí? Ya cuando venía el informe justificado, ahí la autoridad del informe justificado nos decía, bueno, este gobernado no te está diciendo toda la verdad, porque fíjate que tiene 14 ingresos al ser eso. Y ha sido por esto, por esto, por esto. Y el delito que cometió es exactamente igual que los anteriores. Pero este es reciente. Por el que lo estoy juzgando, lo quiero juzgar es por este. ¿Sí? Y entonces aquella visión de ser una persona seria, honorable, bien portada, pues cambia. Cambia con lo que nos dice la autoridad. No lo vamos a juzgar, no lo estamos juzgando. Todavía no es el momento, ¿verdad? Pero desvirtúa la autoridad los hechos narrados como verdaderos, bajo protesta de decir verdad, por el gobernado quejoso. ¿Sí? Acuérdense que este es un juego de tenis, va y viene la pelotita, va y viene, va y viene. Y el juzgador tendrá que, de entre todas esas manifestaciones, él encontrará la verdad. Y tendrá que apegarse a las pruebas ofrecidas por las partes. Esa es la otra, la cuestión es que no se resuelve con la mano en el corazón, se resuelve con pruebas. ¿Cuáles? Las que proporcionen tanto uno quejoso como otro autoridad responsable. ¿Sí? La fracción 6 del 108 nos dice que debemos señalar los preceptos conforme al artículo 1 de esta ley contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame. Yo les decía ahí, bueno, se trata de que expulsaron a mi hijo que está en tercero de primaria y sin decir previamente algo, a la mañana siguiente que lo llevo a la escuela no lo dejan entrar y me informan que está expulsado. ¿Violación a qué? Pues al artículo 3 constitucional. O una persona dice, yo fui a hacer una gestión y para obtener un trabajo o para participar en X concurso y me dijeron que no porque tengo tantos años de edad. Artículo 1, discriminación.
14 y 16. El acto de autoridad no está fundado ni motivado. ¿Qué garantías viola o qué derechos fundamentales viola? Pues los artículos 14 y 16 constitucionales. Y así nos vamos, dependiendo del acto y el derecho que se esté transgrediendo, será el precepto que yo señale, el precepto constitucional que yo señale como violentado. Ahí no tengo que explicar nada, solamente indicar cuál es el artículo que yo estimo que se está violentando, ¿sí? Me salto la fracción 7 porque se refiere al amparo, denominado amparo soberanía, las facultades de la federación, de los estados, de los municipios. Ahí nuestro amparo siempre va a ser, como es violación de derechos fundamentales o de derechos humanos, siempre lo voy a hacer con fundamento, mi amparo va a tener fundamento del 103 fracción 1 constitucional, ¿sí? Y primero, de la ley de amparo, primero, fracción 1, que dice, el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. ¿Sí? Ese va a ser el fundamento de mi demanda. Yo también tengo que fundamentar mi demanda. Así como la autoridad tiene como requisitos constitucionales fundar y motivar todos sus actos de autoridad, nosotros como gobernados, cuando interponemos una demanda, también debemos fundar nuestra demanda. Y uno de los artículos que debemos citar será 103, 107 constitucional, primero fracción 1 de la ley de amparo. Y luego los que reglamentan o regulan el amparo indirecto, que sería el 107 para la procedencia, el 108 por los requisitos de la demanda y el 110, ¿por qué? Porque en el 110 hay requisitos que se deben completar o que se deben cumplimentar con la demanda. Y ahorita lo vamos a ver. Como último requisito, la manifestación de los conceptos de violación. Acuérdense ustedes que yo, al menos en el otro curso, les decía que antiguamente la Suprema Corte, con una extrema rigidez o dureza, firmeza, como ustedes le quieran denominar, decía, los conceptos de violación, que son los argumentos lógicos jurídicos tendientes a acreditar que existe la violación a un derecho fundamental, desde luego desde la óptica del gobernado, decía, no son ni más ni menos que silogismos perfectos. Y como silogismos perfectos llevan una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Y luego decía, si no haces tus conceptos de violación con esa formalidad, no los voy a analizar. La Corte ha cambiado como el derecho, con la dinámica del derecho, con la dinámica de la vida social, con la dinámica de la vida política, económica, la dinámica está en todo. Y entonces la Corte ahora nos dice, bueno, sí reconozco que aquella era una postura muy rígida, muy formal, estricta, que dejaba a veces sin defensa al pobre gobernado. Y no, dice ahora, la demanda es un todo y yo debo analizar todas las manifestaciones que se contengan en esa demanda y que yo pueda considerar que son argumentos de derecho o conceptos de violación. Y entonces nos dice ahora que basta con que se diga la causa de pedir, ¿sí? Hay dos tesis importantes
que hablan de la expresión causa de pedir. Una es la con número de registro 191384, que es del Pleno, y la segunda, que es el número de registro 185425 de la primera sala. ¿Qué nos dice esta primera tesis? Su rubro es conceptos de violación. Para que se estudien, basta con expresar claramente en la demanda de garantías la causa de pedir. Y luego dice, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro, comillas, conceptos de violación, requisitos lógicos y jurídicos que deben reunir. Tesis en la que se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquellas, es decir, entre la premisa mayor y la premisa menor, demostrando así jurídicamente la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Y luego agrega, las razones de la separación de este criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la anterior ley de amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia. Y por otra parte, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo, y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir. La causa de pedir. Eso es lo que tenemos que determinar en qué consiste la causa de pedir. Dice, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada, y los motivos que originaron ese agravio para que el juez de amparo deba estudiarlo. Es decir, que el gobernador señalará cuál derecho fundamental se le está cree o estima que se le está violentando con ese acto de autoridad y por qué lo considera así. Para que eso mismo, esa consideración que está teniendo, lo lleve a concluir que le está causando un agravio, una lesión o un perjuicio o un menoscabo en su cúmulo de derechos. ¿Sí? Entonces, la causa de pedir no es decir, concretarse a decir únicamente, bueno, como conceptos de violación y atendiendo a la causa de pedir, te digo que el acto de autoridad es violatorio de X artículo. No, eso no es suficiente. Entonces, en la siguiente tesis, es de primera sala, nos dice conceptos de violación o agravios, aun cuando para la procedencia de su estudio basta con expresar la causa de pedir, ello no implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin fundamento. ¿Qué quiere eso decir? Que yo cuando hago mi concepto de violación o mi argumento lógico jurídico, con lógica, pero también atendiendo a lo jurídico,
tengo que señalar qué artículo constitucional se me está violentando y por qué. Y de ahí derivar cuál es el agravio que me está causando. Porque a lo mejor yo en mi euforia, en mi prisa, en mi querer defenderme de todo lo que derive de una autoridad, estoy viendo algo que no es. Estoy viendo algo que pues a lo mejor no me causa ningún agravio. A lo mejor no me está perjudicando en nada. Quizá me esté reconociendo simplemente una calidad y punto, ¿no? Resoluciones declarativas. Que diga, imagínense ustedes que van a recursos académicos o de recursos humanos ahí a pedir una constancia de los semestres que llevan estudiados y les entregan un documento donde dice, bueno, fulanito de tal está inscrito actualmente en tal semestre y ha llevado el semestre 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y está ahorita en el 8, es declarativa, no le está mermando absolutamente nada. Entonces yo debo tener cuidado. Si me dice, sí, estás en el semestre 9, ¿qué está haciendo? Solamente está reconociendo una situación que tengo en ese momento y punto. ¿Va a ejecutar o va a cumplimentar o va a hacer algo al respecto? No, no va a hacer nada al respecto. Y si dijera, estás en el 9, pero debes 3 materias del primer semestre y 2 del quinto semestre, ahí yo tendría la oportunidad de ir a aclarar, ¿verdad? O de interponer hasta mis recursos si es que no me hacen caso en esa aclaración. ¿Cómo es posible que me desconozcan estas materias si yo tengo las constancias de calificación? Bueno, ahí se daría otra cuestión. Y ahí sí me estaría violentando mis derechos como estudiante. Pero eso los voy a resolver primero en la universidad. Y solo posteriormente que me fuera realmente adversa la resolución, que me dijeran, es más, quedas, por andar pidiendo constancias, quedas dado de baja. Ahí sí ya tengo un acto de autoridad que tendré que gestionar primero por los medios ordinarios de defensa y después con el amparo. ¿Sí? Dice esta tesis, el hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquellos no necesariamente deben plantearse como silogismo jurídico, o bien bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde, salvo en los entre paréntesis, salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja, entonces lo leo en continuidad, pues es obvio que a ellos corresponde exponer razonadamente el por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. ¿Sí? Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este alto tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿O qué es mi concepto de violación? Argumentar con lógica y tomando en cuenta lo que dice el derecho, lo que dice la norma que yo considero que se está violentando. Mis argumentos son de abogado.
con conocimiento del derecho, ¿sí? Y los estoy haciendo para demostrar que ese acto de autoridad efectivamente es violatorio de derechos fundamentales. Argumento para convencer. En un sentido, ¿en cuál? El quejoso argumenta para convencer en el sentido que él cree pertinente. De autoridad en el sentido que ella cree pertinente. Cada uno argumenta, ¿sí? Y de todo eso el juzgador va a tener que sacar la verdad. Entonces, no se vayan a quedar con la idea de que, como ahora me dicen que ya no es necesario hacer un silogismo, solamente diga yo o manifieste que mis conceptos de violación se basan en la causa de pedir. No, la causa de pedir me está señalando que también debo hacer un argumento lógico y jurídico, y que ese argumento lo debo exponer o expresar de una forma congruente. ¿Congruente con qué? Con mi derecho fundamental que yo digo violentado, con el acto de autoridad reclamado y finalmente con una conclusión. ¿Sí? Bueno, yo espero que lean estas dos tesis que les mencioné con sus registros. Hay más. Hay otras tesis que se han publicado, pero esencialmente la del Pleno, la 19-1384, es la que nos da claridad respecto de esta, yo diría, nueva figura en el juicio de amparo que se llama la causa de pedir. Bueno, un poco ya para terminar en los requisitos de la demanda, tengo que referirme al contenido del artículo 110 de la Ley de Amparo. ¿Sí? Dice el artículo 110 que con la demanda de amparo se exhibirán copias para cada una de las partes. Y yo siempre les digo, imagínense ustedes, aquel que señaló 300 autoridades, pues tuvo que exhibir más de 300 copias. ¿Sí o no? Sí, claro que sí. Entonces, con la demanda se exhibirán copias para cada una de las partes y 2 para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviera que concederse de oficio. Si yo pido la suspensión, que sería suspensión a petición de parte, entonces debo exhibir 2 copias más, porque con esas 2 copias más se abren 2 cuadernillos incidentales de este color de rosa, así, color de rosa. El cuaderno principal es verde como las hojas de los árboles, verde fuerte, y el incidente es de color de rosa y se hace por separado y duplicado. ¿Sí? Entonces por eso me piden 2 copias más. Deberá exhibir también, o no exhibir, sino llevar consigo una copia más. ¿Para qué? Pues para que le sellen de recibido esa copia y ese gobernado o ese abogado litigante tenga en su poder esa copia de esa demanda por aquello de que la necesite o bien porque la quiera tener en su archivo e ir haciendo su expediente, conformando el expediente correspondiente. ¿Sí? Luego tiene otro párrafo. Este artículo dice: el órgano jurisdiccional de amparo, de oficio, mandará expedir las copias cuando el amparo se promueva por comparecencia. Acuérdense ustedes, artículo 15 de la Ley de Amparo. Cuando se trate de la imposición de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, se puede hacer la demanda de amparo indirecto por comparecencia. Puede comparecer cualquier persona, cualquiera que sepa que fulanito, mi primo, mi sobrino, el amigo de mi primo, el amigo de mi amigo, en fin, alguien está detenido, está incomunicado, está sufriendo vejaciones, palos, azotes, ¿sí? Y entonces ahí se presenta la persona, comparece ante el juzgador, le dice lo que está sucediendo, que está interponiendo una demanda a nombre de otra persona que está detenida,
por X autoridad, bien poquitos requisitos, ¿verdad? ¿Cuál? El nombre del quejoso, la posible autoridad que se lo llevó y el posible lugar donde está. ¿Sí? ¿Qué va a hacer el juzgador? Pues va a tomar esa comparecencia, la asienta en un acta, somos de derecho escrito, autoriza, firma su acuerdo desde luego, autoriza en ese momento al actuario que tiene fe pública para que haga la búsqueda de esa persona, ¿sí? Que la encuentre, hasta que la encuentre. Cuando la encuentre le va a notificar que se interpuso un amparo a su favor. Le va a preguntar cómo está, si lo están tratando bien, si está apartado, le quita el lugar, no estés autoridad, no lo tengas incomunicado, tráelo al lugar donde están todos los demás detenidos. ¿Sí? Y en ese supuesto es al que se refiere este párrafo. Mandará el órgano jurisdiccional de amparo, de oficio, mandará expedir las copias cuando el amparo se promueva por comparecencia, o por vía telegráfica, o por medios electrónicos. Lo mismo que en asuntos del orden penal laboral, tratándose de los trabajadores, cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces, así como los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal, o de los ejidatarios o comuneros, así como cuando se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio. En ese caso, no les va a requerir, no va a dictar un acuerdo requiriéndoles que exhiban X número de copias según las autoridades que sean, y los terceros y las 2 copias para la suspensión. El juzgador las va a obtener o las va a mandar sacar en su propio juzgado, esas copias que se necesitan para emplazar a las demás partes. ¿Sí? Tratándose de casos distintos a los que señala este párrafo, ¿qué va a suceder? Pues que nos van a requerir y nos van a notificar personalmente, nos van a requerir para que exhibamos las copias que hacen falta. Apercibidas que deben hacerlo dentro del plazo máximo de 5 días, no más de 5 días, para aclarar la demanda. Apercibidos que de no hacerlo, se tendrá por no interpuesta la demanda. No desechada, ojo, no desechada, porque no ocupa un motivo de improcedencia. Este es por falta de un requisito de forma, de un requisito de la demanda. ¿Sí? Bueno. Háganme favor de leer sus artículos correspondientes, de leer estas 2 tesis que les mencioné, y seguramente la próxima semana tendremos, nos podremos conectar a la misma hora con participación de ustedes para que me hagan favor de decirme sus dudas, ¿sí? Lo otro que les quiero informar es que posiblemente en la semana nos informen fechas para hacer el segundo examen parcial, que será igual por este medio. Entonces, se los comunico para que vayan estudiando o para que sigan estudiando, ¿verdad? En esta cuarentena que no podemos salir, pues hay que dedicarnos mucho a estudiar, ¿sí? Y muchas gracias. Nos vemos la próxima.